Señores, muy buenos días, bendiciones, bienvenidos a todos. Victoria y secretos de liderazgo, comunicación asertiva, es lo que veremos en esta ocasión. Y damos la más cordial bienvenida al doctor Roberto Puebla. Doctor Puebla, bienvenido, buenos días. Muy buenos días, muchas gracias Silvita. A ver, a todas las personas que hoy están aquí, en primer lugar, felicitarlos por tomarse este tiempo para poder aprender, por tomarse este tiempo para poder recordar ciertas cosas que ya las tenemos asumidas. Entonces, miren, el tema del día de hoy es comunicación asertiva dentro de este gran seminario que hemos puesto, Mi Gloria y Mi Éxito, que es la victoria y los secretos del liderazgo. Entonces, vamos a iniciar y lo vamos a hacer de la siguiente forma. Primeramente, vamos a saber qué es ser asertivo, cómo podemos entender y cómo podemos captar realmente este concepto dentro de nosotros, recordando que la asertividad es una forma de comunicación que tenemos entre las personas, ¿no? En el que la persona tiene la capacidad de expresar o transmitir lo que quiere. Entonces, muchas veces ese es uno de los grandes problemas que se encuentra la humanidad, que no está preparada o no sabe cómo hacer para poder expresar lo que realmente quiere hacerlo. Y se queda callado, que vamos a ver más adelante las consecuencias que nos pueden ocasionar, tanto psicológicas como físicas y emocionales, el quedarnos callados, el no poder expresar lo que realmente queremos. Entonces, es importante que reconozcamos una persona que tiene dentro de sí la asertividad. Primeramente, ¿cómo la vamos a reconocer? Porque conoce sus derechos y los defiende. Este concepto es claro, conocer lo que nosotros, nuestros derechos y defenderlos. Otro punto, proyectan seguridad en sus gestos y expresión corporal. Se defienden pero sin agredir a nadie. Importante, se defienden sin agredir a nadie. Eso es asertividad. Tienen buenas relaciones interpersonales, unas muy buenas relaciones humanas que permiten que haya una mejor relación dentro de las personas. No se sienten inferiores ni superiores a los demás. Perfecto. No temen decir no cuando es necesario. Estos son los conceptos básicos que podemos encajar dentro de lo que es la asertividad. En sí, una persona asertiva, ¿qué es? Es una persona que está en equilibrio. Es un equilibrio entre las dos formas de comunicación. La primera comunicación es ser agresivo y la otra es ser pasivo. Entonces, el asertivo tiene que estar más elevado que estos dos tipos de comunicación para poder observar. Si está al mismo nivel, entonces no podría observar ninguna de las dos. Entonces tiene que estar mucho más elevado. El asertivo es el que equilibra entre la agresión y la pasividad. Esto es lo que nos va a permitir tener una comunicación, aparte de asertiva, nos va a permitir tener una comunicación efectiva. La comunicación efectiva es la que a nosotros nos da la oportunidad de recibir, de tener resultados que estamos realmente queriendo. Dentro de la comunicación agresiva, digámoslo así, hay dos, siempre en una comunicación hay dos factores. Primero el que recepta, el receptor, y el emisor, el que lo da. El que recibe la crítica. Muchas veces existen adjetivos de la parte emisora, calificativos que no corresponden realmente a una asertividad, como por ejemplo tonto, vago, lento, inquieto. Todos estos adjetivos calificativos dentro de nuestro cerebro, en la parte subconsciencial, resulta que ellos comienzan a generar dentro de nosotros unas creencias limitantes. Nos comenzamos a creer lo que esos adjetivos nos están diciendo, o esas personas a través de sus adjetivos.
nos lo están diciendo y es cuando nosotros actuamos conforme lo que está diciendo. Un tonto, ¿qué hace? Tonterías. Entonces las acciones de las personas serían hacer tonterías. Un vago es una persona pues que no da la actividad, tiene mucho cansancio para hacer actividades, entonces se siente desmotivado. Esa desmotivación que tiene es lo que le produce esa vaguería, ese desánimo de hacer las cosas. El lento, persona pausada, es una persona que es insegura, que no va con seguridad. Entonces esa inseguridad le da miedo y ese miedo le hace actuar lentamente. Pero hay la otra parte que es el inquieto, el extrovertido, aquella persona que sin pensarlo actúa y suelta. Entonces, todos estos adjetivos, ¿qué es lo que hacen? Que nuestro subconsciente actúe de esa forma y siempre, si a nosotros no nos gusta, por lógica, no nos va a gustar que nos digan tontos, vagos, lentos o inquietos, por lógica nuestro cerebro va a generar una defensa, una barrera de defensa, que es lo que me va a permitir estar a mí justamente a qué, a la defensiva, y es cuando hay ya comunicación agresiva, donde ya la conversación ya no es conversación, es discusión. Pero todo esto ¿a qué obedece? Obedece a que siempre tiene que estar uno en la parte superior y el otro en la parte inferior. El de la parte superior es aquel que ocupa o que hace o el papel de jefe o de algún poder, lo que hace que nosotros tengamos un abuso de poder, que tengamos, seamos víctimas de este abuso de poder, donde nos sentimos humillados, donde nos sentimos estropeados, abusados por ese poder que nos están demostrando, cosa que no debe ser así. El otro tipo de comunicación es la comunicación pasiva, es el otro extremo. ¿Qué sucede acá? Sucede que muchas veces en una conversación nosotros tenemos dos formas de actuar pacíficamente. La una es callando lo que queremos decir, pero no lo decimos quizás porque la persona que recepta tiene poder o tiene mucha agresión. Y la otra es ser sumisos, la sumisión. ¿Cómo se desarrolla este proceso, este ejemplo que estamos dando en este momento? Primeramente, la persona que calla, ¿qué es lo que está ocasionando? Está ocasionando dolores físicos dentro de sí mismo porque no está expresando lo que quiere decir, no se siente a gusto, no se siente cómodo, no se siente acorde con las circunstancias y opta por callar. Pero esa no es la solución. ¿Por qué? Porque está afectando nuestras emociones, las está afectando y está siendo víctima de su propio silencio, víctima de el abuso verbal o físico que está sufriendo y prefiere no tener comunicación. Esta es una comunicación que no es recomendada porque no expresa lo que tiene, entonces no da a conocer realmente lo que siente ni lo que quiere decir. La otra persona, en cambio, es una persona que habla muy despacito, habla bajito, habla con temor. Voy a poner un ejemplo para que sea un poco más claro. Eh, Hay una persona que de pronto le presté $200, ¿de acuerdo? Entonces yo me acerco a cobrarle esos $200 que me está debiendo y le digo, ¿no será que tal vez tienes dinero que te sobre para que por ahí, si es que no te hace falta, me pagues los 200 que te presté el otro día? Entonces, así no va a cobrar, en primer lugar, así no lo va a cobrar, y es más, hasta le puede pedir más, porque le puede salir con que el otro con seguridad dice, no, mira, estoy pasando por situaciones un poco difíciles, más bien préstame tu dinero, y el otro le va a seguir prestando dinero. Entonces, esa comunicación tampoco es buena, esa comunicación que también está ahí no es acorde, no es buena,
porque no le permite desarrollar lo que tiene, no le permite desarrollar lo que quisiera expresar, lo que quisiera decir a través de este tipo de comunicaciones que como vemos no son efectivas ni asertivas. Entonces, recordemos, recordemos, la comunicación asertiva tiene que ser clara, objetiva y transparente. Clara porque tenemos que tener claro qué es lo que queremos decir, qué es lo que queremos transmitir, qué es lo que no nos gusta de las personas o qué es lo que deseamos nosotros en las personas. Al decir clara, tenemos que pensar que la comunicación primeramente tiene que ser personalizada, es decir, en primera persona. Yo en primera persona, ¿qué es lo que siento? Yo me siento de esta forma, que vamos a ver más adelante unos ejemplos de cómo tenemos o cómo se desarrolla este tipo de comunicación. Objetiva, ¿qué queremos lograr? ¿Cuál es el objetivo que queremos alcanzar a través de este tipo de comunicación? Y transparente, transparente significa que tenemos que ser originales. La originalidad es la que nos va a permitir a nosotros tener o llegar a tener una comunicación asertiva, una comunicación que nos permita a nosotros enlazar esa buena relación interpersonal. Para ello tenemos que ver cómo en la comunicación, en la relación, se emplea esta asertividad. Primeramente, escuche y evalúe el contexto. Para lograr empatía hay que comprender a la otra persona antes de dar algún criterio que nosotros tengamos. Tome en cuenta el entorno y la cultura del otro. Si nosotros nos encontramos con una persona que es bien culta y nuestra forma de expresar es chabacanería o eso, no va a haber ese tipo de comunicación que nos va a permitir asertividad. O lo contrario, si nosotros somos personas que tenemos un nivel de preparación culto y nos encontramos con una persona que de pronto no tiene ese tipo de preparación, nos va a permitir romper esa comunicación. Entonces tenemos que evaluar el contexto. ¿Cómo lo hacemos? A través de la escucha. Primer punto importante de una comunicación asertiva es aprender a escuchar. Vamos a ver los tipos de comunicación que nos vamos a encontrar en el día a día, no solamente dentro de nuestro trabajo, sino dentro de nuestra familia, de nuestros compañeros, de la vida cotidiana mismo. Tenemos que aprender a escuchar a través de ¿qué? De todos nuestros sentidos. Todos nos hablan, nuestro tacto, todo nos da a nosotros una información que nos permite escuchar realmente cuál es el contexto. Segundo, utiliza el lenguaje sencillo y en primera persona, con palabras positivas. Transmita confianza y evite la negación para generar emociones provechosas. Si nosotros hablamos con lenguajes rebuscados ante una persona, entonces primeramente estamos mandando un mensaje. ¿Cuál es el mensaje? Que yo soy más listo que tú y que tú eres menos listo. La persona que le está escuchando se va a quedar así, uff, qué listo es esta persona y yo estoy aquí como un tonto. Por ejemplo, se va a sentir así y eso no es una buena comunicación y tampoco si lo es en primera persona. A veces se siente la gente así. No, yo me siento así por lo que tú o por tu actitud, que es lo que vamos a ver más adelante, los ejemplos un poco más detallados de cómo es lo que nosotros tenemos que entablar este tipo de comunicación o de conversación, porque existen varias formas de comunicación. El tono y el lenguaje no verbal también hace parte del mensaje. Las gesticulaciones, las posturas y el tono de voz también comunican. Recuerde que nosotros tenemos comunicación a través de la palabra, a través de los gestos, a través de la voz.
nuestra voz, nuestro tono de voz tiene que ser acorde. Imagínense si esta persona sale gritando o tiene un tono disonante, entonces va a ser fastidioso para nuestro oído el poder escucharlo con atención para recibir el mensaje que nos está dando. La gesticulación de las manos, la postura corporal también es importante dentro de la forma de comunicación que nosotros tenemos. Cuando nos unimos a las personas, a los amigos, a los compañeros, y hay personas que se quejan mucho, hay personas que siempre se están lamentando de todo, se quejan por todo. Usted visualice la forma que tienen corporal de comunicar y va a ver que siempre están decaídos, que siempre están con los hombros bajos, que están desanimados, y esas son las personas que siempre van a estar dándonos este tipo de mensaje. Mientras que las personas positivas usted las va a ver con los hombros altos, bien puestos en una posición corporal buena, correcta, y eso es lo que nos va a transmitir también, aparte de lo que sus palabras nos digan. Ya vamos a ver el porcentaje que tenemos dentro de lo que es verbal y corporal. Vamos a ver cómo se maneja y cómo se dividen los porcentajes de la comunicación. En la tercera, el tono de voz que ya les comenté, y en la cuarta nosotros tenemos que transmitir primeramente confianza. ¿Cómo transmitimos confianza a las personas que nos están escuchando? A través de ser coherentes y respetuosos. Tenemos que tener respeto por los demás al momento que somos coherentes. Es decir, si una persona está, por decir un ejemplo, me invento en este momento, si una persona está en un velorio y en ese velorio pues comienza a hacer mofa y a hacer risas y respetando a los demás, no es coherente con la situación que se lleva al momento, o está en una reunión seria, en una reunión de trabajo y suelta cosas que no tienen nada que ver, es decir, no hay coherencia, y eso sí hace sentir a los que están allí de receptores que no existe ese respeto. Establezca relación entre lo que dice y hace. Seamos coherentes en nuestra función también. Evite discusiones, sea sincero. Si siente que hay fallas, es primordial que lo haga saber. Otorgue el mensaje de forma adecuada para lograr soluciones efectivas. Cuando ya, que vamos a ver más adelantito, cuando ya nuestras emociones se apoderan de nuestro cerebro, de nuestra mente, de nuestros pensamientos, entonces de nuestro corazón inclusive, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces cuando ahí está nuestra emoción golpeando, es cuando nosotros soltamos todo y muchas veces pues herimos a las demás personas. Entonces tenemos que ser personas que, si vemos fallas, tratemos de hacerlos de una forma como más suave, de una forma que no hiera a los demás. ¿Para qué? Para poder cuidar nuestras emociones. Cuide sus emociones. Los juicios de las personas son diferentes. Cada quien es un mundo, cada quien tiene su opinión diferente y debemos respetarla y debemos aceptarla, lógicamente, porque los argumentos, sus ideas con criterio, pero evite usar prejuicios y reconozca las diferencias. Si hay personas que de pronto no están de acuerdo con lo que una persona dijo, pues expréselo a su forma, expréselo sin el afán de juzgar ni criticar, lógicamente, sino dando a conocer su punto de vista. Para eso existen palabras, formas que nos permitirán a nosotros, pues, mantener ese tipo de relación, que no se rompa, que no se corte. Asegúrese que el mensaje sea entendido con éxito. Para que un mensaje sea entendido con éxito, no tenemos que darnos muchas vueltas. Tenemos que ir concretos, claros y concisos. El mensaje tiene que llegar correctamente. Lamentablemente nosotros, y no solamente acá en Latinoamérica, sino también en Europa, nosotros
recibimos o somos malos receptores. Y hay un juego que suelo hacer en las charlas un poco más físicas, en este caso personalizadas o en persona. Resulta que hago ahí un juego que se llama el teléfono y se manda la comunicación a una primera persona, pero hay varias personas, hay muchas personas. Entonces yo quiero ver si el mensaje que llegó hasta el final es el mensaje tal cual yo lo envié. Y resulta que muchas veces el mensaje no es o no llega con éxito, no llega como fue en su inicio. Eso debemos nosotros cuidarnos también de que los mensajes que recibimos, que receptamos, sean los correctos. Porque cuando el mensaje no lo recibimos correctamente o entendemos mal, es cuando nosotros nos lo tomamos personal. Y ahí es el problema porque no controlamos nuestras emociones y desatamos y se termina en discusión, cosa que tenemos que evitar. ¿Por qué? Porque primeramente tenemos que entender que nosotros somos lo que comunicamos y nosotros comunicamos de diferentes formas, comunicamos hablando, comunicamos escribiendo, comunicamos gesticulando, comunicamos corporalmente, es decir, lo que comunicamos nosotros es lo que las demás personas que nos están viendo, que nos están receptando, es lo que tienen de información. Imagínense, nuestro lenguaje corporal tiene un 55%. La voz, la entonación, tienen un 38% y las palabras, el concepto de las palabras, tienen un 7%. Entonces, si nosotros tenemos una comunicación corporal vaga, mala, no hay una comunicación que sea acorde a lo que estamos diciendo, la persona que receta no, no va a haber esa afinidad que necesitamos que haya para que esta comunicación nos lleve a tener una comunicación efectiva. La comunicación efectiva es la que nos trae a nosotros los resultados que queremos tener o los resultados que estamos deseando tener. En conclusión, nosotros tenemos que afirmar con convicción, afirmar seguros, claros y concisos y sobre todo aprender a decir no. Ese es un problema que mucha gente tenemos y ahí estamos trabajando, todos estamos trabajando porque es muy difícil en muchas de las personas aprender a decir no. Somos de un sí fácil. Todo, préstame tal, no quiero prestarlo porque no puedo, qué sé yo, y muchas veces no lo digo con convicción, no puedo hacer esto, no puedo llegar hasta ahora, no puedo hacer cualquier cosa que me pidas, pero muchas veces nos comprometemos por esa falta de no poder decir no, nos comprometemos en algo que nos amarga, en algo que no nos gusta, pero los tenemos que hacer porque nos sentimos obligados. Entonces, esta es una de las formas principales y primarias en las cuales tenemos que tener convencimiento de que tenemos que aprender a decir no y a decir sí en su momento, lógicamente, ¿no? A aprender a diferenciar cuándo decir no y cuándo decir sí. Expresar opinión sin agredir ni ofender. En una forma de conversación, en una forma de diálogo, es bueno que nosotros demos nuestro punto de vista sin herir a las otras personas, porque somos muy susceptibles. La gente es muy emocional, somos muy emocionales y resulta que ahí pues nos lo tomamos todo personalmente y es cuando existen los choques. Cuando nosotros no tenemos esta, esta cualidad de hablar sin agredir ni ofender a nadie, es perfecto, pero casi siempre estamos, que vamos a ver un poquito más adelante, estamos siempre o generalizando los hechos y eso ofende
a las demás personas. Para poder nosotros evitar excusas y disculpas, es mejor las dos anteriores aprender a decirlas, pero sin ofender, para que no haya el momento o la ruptura, como vemos en la imagen, para que no haya esa ruptura de, ay, qué pesar, yo no quería decir esto, la verdad, no lo dije, tú sabes que pues fueron mi ego, fue no lo dije yo, lo hablé sin pensar, discúlpame. El decir lo hablé sin pensar, discúlpame, no es la solución real para lo que podemos estar ocasionando. Voy a poner un ejemplo. Vamos a imaginar, si una persona habla o insulta a otra persona, cada vez que hable o insulte a una persona, que clave, o que sí, que clave un clavo, valga la redundancia, que clave un clavo en la puerta, ¿de acuerdo? Y cada vez que ofenda, un clavo, otra vez ofende, un clavo, y así va llenando hasta el punto en que ya no haya dónde poner un clavo en esa puerta. Y cada vez que se disculpe, vaya quitando un clavo, vaya quitando el clavo de la puerta. Hasta ahí bien, pero si usted va a fijarse, si usted mira la puerta, ¿cómo le queda? ¿Le queda como antes? ¿Verdad que no? Le queda con orificios de los clavos. Y esas son las heridas, esas son las huellas que va quedando dentro de el corazón, dentro del pensamiento, de los sentimientos de la persona que recibe ese tipo de comunicación agresiva, que ofende, que agrede. Entonces, para evitar eso, es mejor que nosotros aprendamos a comunicarnos con las demás personas de una manera mucho más asertiva, de una manera que no tengamos luego que lamentarnos. ¿Por qué? Porque lo que digo tiene que ser claro, sin ofender, conciso, sin perderse y preciso. Recuerde estos conceptos. Lo que yo digo tiene que ser claro, conciso y preciso. Los tipos de comunicación que nosotros tenemos siempre va a ser de uno a uno, de uno a muchos. Existen otros. Por ejemplo, me hablo yo a mí mismo. Mi interior me habla a mí y yo le escucho. Nosotros estamos hablando. Imagínense que yo entro a la reunión del día de hoy, pongo la cámara y no digo ni una sola palabra. Yo con eso ya me estoy comunicando con ustedes. Con eso yo ya estoy dando mi comunicación, dando mi lectura para que ustedes entiendan o recepten lo que yo les estoy transmitiendo. Pero vamos hoy a centrarnos en la comunicación de uno a uno y de uno a muchos. De uno a uno, vamos a imaginarnos, nos ponemos imaginariamente en una reunión de uno a uno en el trabajo, donde él le dice, necesito mejorar, mejores recursos para mi trabajo, para hacer mi trabajo correctamente. Él está pidiendo lo que necesita. Él dice, necesito mejorar mis recursos, necesito que se me atiendan tales cosas, pero entre ellas, pues vamos a imaginar que le está pidiendo un poco más de presupuesto para realizar sus cosas y ella le contesta, no puedo hacer eso por ti en este momento. Está diciéndole no puedo, pero hay mucha gente que dice, ya lo vamos a ver, lo vamos a pensar, no me llames, yo te llamo, y muchas de estas cosas que evaden y que no son claras, donde muy ciertamente vemos que no existe, que no hay ese enlace de la comunicación asertiva de la que estamos hablando. De uno a muchos, pues igual, para hablar de uno a muchos tenemos que aprender a comunicarnos de otra forma, donde se desarrolla mucho más eficazmente nuestras posiciones corporales. Nosotros hablamos a través del cuerpo cuando estamos en una reunión de más de 2, de 3 personas, tenemos que manejar otro tipo ya de conocimiento a nivel de comunicación. Porque si bien es cierto, tenemos que nosotros transmitir el mensaje mucho más eficaz. Y ahí es donde tenemos que llamar la atención a toda la gente para que la gente no se distraiga. Se distraen muy fácil, nos distraemos muy fácil de todos
lo que estamos viendo o lo que nos están dando. Y más aún, si la persona que nos da la presentación tiene un tono de voz monopólico, o sea, recto, siempre está la misma y la misma, la. Llega al punto en que a veces hasta nos puede dar sueño, preferimos ir al celular o preferimos hacer otras cosas y le decimos, sí te estoy entendiendo, sí te estoy haciendo, y se corta ese tipo de comunicación y ya no se vuelve una comunicación efectiva, lo que tenemos que tener claro. Vamos a hacer un pequeño resumen, como lo dije, como lo digo, la forma que yo lo digo, la forma como yo lo digo tiene que ser una forma cómoda. Tengo que sentirme cómodo con lo que estoy hablando, con lo que estoy expresando. Para sentirme yo cómoda tienen que haber dos aspectos. Primeramente, tengo que tener conocimiento de lo que estoy o de lo que voy a hablar. El conocimiento me va a dar a mí la posibilidad de sentirme cómodo, de sentirme tranquilo, de sentirme, el conocimiento se basa en dos aspectos importantes. Primero, conocer la persona que me va a receptar, es decir, conocer con quién yo voy a hablar. Eso a mí me va a permitir. ¿No les ha pasado a ustedes que de pronto llegan a hablar con el jefe de una empresa y el solo hecho de que sea ya una persona con poder, yo no me siento cómodo? Sí, yo estoy atento o estoy con un aspecto físico frío, bloqueando la comunicación. Ese es un aspecto. El otro aspecto es de que si yo no tengo tiempo para poder dialogar, para poder crear este conversatorio, esta conversación, no estoy dispuesto, no estoy cómodo. O sea, sí, a ver, hable, dígalo rápido. Y eso no me hace sentir cómodo. Entonces, para yo sentirme cómodo, tengo que tener el tiempo necesario para poder entablar una comunicación. Si alguien tuvo hoy una discusión, por ejemplo, tuvo una discusión con otra persona, esos momentos son momentos de ego, son los egos los que han hecho hablar y etc. y la falta de conocimiento. Si yo a esa persona luego le digo, ¿qué te parece si el día o hoy a la tarde hablamos de lo que sucedió hoy por la mañana? ¿Te parece a ti bien? ¿Tienes tiempo? Ya le estoy predisponiendo. Si me dice, claro, hablemos, entonces ya los dos tenemos tiempo para poder entablar y para poder enfrentar la circunstancia que había sucedido, y eso me hace sentir a mí cómodo. Seguro, el otro tipo de conocimiento, el otro tipo de conocimiento es saber del tema del que voy a hablar, tener estudiado las bases de lo que yo voy a hablar. Si alguien me refuta, por ejemplo, en mi trabajo, de que tu trabajo lo estás haciendo mal, no tenías que hacer tal cosa por esto, yo te había dicho que tal cosa lo hicieras por esto. Es decir, puede haber allí diferentes conceptos que entren en discusión. Entonces, si yo tengo la seguridad, el conocimiento de lo que yo estoy haciendo es correcto, primeramente busco el momento adecuado para sentirme cómodo. Segundo, con seguridad de conocimiento, yo le doy a expresar todo lo que yo sé y todo lo que yo pienso. Tercero, cercano. Cercano no significa que solamente esté a 10 centímetros o que esté abrazándola. No, cercano significa que nos da cercanía, nos da una sonrisa. Ser afables, amigables. Eso nos da cercanía con la persona a la que estoy hablando. Pero si yo estoy hablando serio, si yo estoy hablando de una forma muy fría y cortante, entonces eso no va a traer acercamiento y por ende no va a haber la comunicación efectiva. Es decir, no voy a tener o no voy a llegar a obtener el resultado que realmente quiero obtener. ¿Por qué? Porque uno de los puntos no han funcionado. Y si esos puntos no funcionan, entonces, ¿qué sucede? Sucede que nuestras emociones afloran porque me lo tomo de manera personal. Este dijo eso porque yo le caigo mal, porque la tiene montada conmigo.
etc., cosas que puede la gente decir, pero resulta que como me lo tomo a personal, entonces afloran mis emociones y como no las conozco ni las sé manejar, entonces se desata en ese momento un sinnúmero de reacciones negativas que lo que hacen es entablar ya una discusión. Por ende, es importante, y lo he venido diciendo desde la primera capacitación, puntos importantes, conocer nuestras emociones y manejarlas, porque esto en todos los aspectos que vayamos viendo, las emociones son las primordiales, las que nos van a permitir a nosotros manejar todo lo que está en nuestro entorno. Queremos ser líderes, somos líderes en la casa, somos líderes en el trabajo, somos líderes con los compañeros, en el equipo de fútbol, con los amigos. En todo momento somos líderes. Entonces tenemos que aprender a manejar este tipo de emociones y no tomárnoslo por lo personal. Si alguien está viendo mal, claro, este ya está mal por mí. Hay dos compañeros que están hablando entre ellos y se están riendo y uno dice, se están riendo de mí. Siempre nos lo estamos tomando de forma personal y estos nos van a atacar nuestras emociones y cuando nos atacan las emociones es cuando o nos sentimos tristes, deprimidos, desanimados, desmotivados o podemos irnos a la otra parte donde nos sentimos iracundos, donde nos sentimos enfadados, donde ya no funcionamos nosotros, sino nuestros egos. Y ese es el problema real del cual tenemos que salir. Y para ello tenemos que aprender ciertos tips que nos permiten a nosotros llegar a tener una comunicación asertiva. Primero, tenemos que identificar nuestra suposición. ¿Por qué supongo yo tal cosa? Por ejemplo, en la reunión de trabajo hay una persona que siempre llega tarde a las reuniones. El día de mañana tenemos que reunirnos en la oficina a las 10, llega a las 11. Tenemos que reunirnos para organizar trabajo a las 9 de la mañana, llega a las 9:30. Siempre llega tarde. Entonces, ¿qué es lo que yo supongo? Yo supongo primero que él no está comprometido, que no le importa y por ende no me respeta. Eso es lo que yo supongo. Entonces identifico, él no está comprometido con lo que estoy haciendo. A él no le importa y por ende no me respeta. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Primeramente tengo que cuestionar la veracidad y la utilidad de mi suposición. Si es verdad lo que yo estoy suponiendo de esa persona, si es realmente útil lo que yo estoy suponiendo y para ello, para poder llegar a descubrir si es verdad, si tiene la veracidad o si tiene la utilidad, entonces me hago ciertas preguntas. ¿Cuáles son? ¿Tengo seguridad que mi suposición es 100% real? Es decir, si es 100% real, que él no está comprometido, que a él no le importa, que no me respeta, tengo que estar yo seguro de eso. Y para yo estar seguro, ¿tengo información real de eso? ¿Cómo me hace sentir esa suposición? Yo supongo que él no me respeta. ¿Cómo me hace sentir? Irrespetado, me hace sentir mal, me hace sentir desmotivado ante hacer cualquier tipo de proyecto con esta persona porque me siento de esta forma. Entonces, esa suposición a mí no me hace sentir bien. ¿Está siendo útil pensar así? No. ¿Por qué? Porque me detiene, porque me retrasa en el proceso que yo quiero hacer. O sea, en el trabajo que quiero llevarlo adelante, esto me retrasa, me detiene, me obstaculiza. Otra pregunta ¿qué tengo que hacer? Pregunta con empatía para entender al otro. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Si yo ya tengo una suposición, él no está comprometido, no le importa y no me respeta, entonces tengo que preguntarle a él con empatía. Con empatía significa sin ofender. Con empatía significa sin agredir, de una forma tranquila, amable, afable. Tengo que preguntar a la otra persona. ¿Y cómo lo pregunto? De la siguiente forma. Noté
noté que has llegado tarde a algunas de nuestras reuniones. Vea, noté que has llegado tarde a algunas de nuestras reuniones. ¿Está todo bien? ¿Qué sucedió? Le estoy dando la oportunidad que a mí me conteste para yo reafirmar realmente lo que estoy suponiendo y poder avanzar con ese proceso. Invita al otro a comprometerse con alguna solución. Por ejemplo, si ya me cuenta lo que me cuente, y esa es una de las cosas que con Europa, parte de Asia también, existe mucha diferencia con nosotros. Si nosotros, por ejemplo, llegamos tarde a una reunión y el jefe nos hace esta pregunta, nos dice, bueno, ¿por qué llegaste tarde? Y uno le dice, no, es que mire, es que lo que pasa es que me dormí, lo que pasa que no alcancé al taxi, lo que sucede aquí en Latinoamérica que casi siempre culpamos a otras personas. La culpa de que yo haya llegado tarde no es mi culpa, sino la culpa de terceros, de cuartos, de quintos. Siempre vamos a buscar un culpable. Esto sucede especialmente aquí en Latinoamérica. En la parte de, cierta parte de Europa y en Asia, por ejemplo, en Japón no. Allá la gente llega y le dice, antes de timbrar en la empresa, por ejemplo, antes de timbrar, se acercan al jefe y le dice, mil disculpas, llegué tarde. Y el jefe le dice, ¿pero por qué? Dice, la culpa es mía, me retardé. ¿Por qué? ¿Pasa algo? No, no pasa nada, solamente fue mi culpa, me retrasé. Entonces, él ni siquiera lo va a tomar en cuenta. Pero, ¿qué sucede aquí? Que no, que con mi hijo acá, que el taxista aquí, que pueden poner miles de excusas que muchas pueden ser reales, pero no está siendo efectivo con lo que realmente quiere transmitir. Ya lo que pasó, pasó. Lo que quiere es disculparse y eso lo aceptan ellos como que no, no es por ahí. O sea, tiene que ser y tiene que decir lo que realmente siente y lo que realmente quiere decirlo, ¿no? Entonces, al momento que invitamos a la persona a comprometerse con alguna solución, ¿cómo le hacemos? Decimos, lamento que esa situación te esté ocasionando retrasos. ¿Qué puedes hacer para que esta situación no se repita? ¿Qué puedes hacer? Entonces yo le estoy dando la oportunidad de comprometerse, es decir, dame tú la solución para esto que viene sucediendo. Entonces él mismo dirá, no, pues me tengo que levantar más temprano. Si siempre hay atascos, si siempre hay el tráfico muy pesado, entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues levantarme más temprano, pues salir más temprano de casa. Cosas que la persona mismo tiene que darse cuenta porque la solución la tiene dentro de sí. Y esto es lo que utilizamos mucho en terapias de coach personal, donde a la persona con el problema que trae, lo que vamos haciendo es facilitándole el camino para que la misma persona busque la solución. La solución no la doy yo. La solución no la da el jefe no le va a decir, bueno, tienes que levantarte a las 8 de la mañana, sino él mismo en su misma situación. ¿Y cómo se hace esto? Primeramente, tenemos que hablar en primera persona. Yo siento, yo me siento, tengo la sensación. Si es lo que sentimos, es cuando nosotros sentimos. Pero si nosotros queremos algo, es yo quiero, yo necesito, a mí me gustaría. Ese es un error. Las cosas se deben hacer así, es un ejemplo, ¿no? Ese es un error. Las cosas se deben hacer así. Podría yo, en vez de decir eso, voy a decir, desde mi experiencia, una forma útil de hacer las cosas es así. Miren el cambio. Otro. Tú tienes que manejar mejor tu tiempo, le diría yo a la persona, al ejemplo anterior. Tú tienes que manejar mejor el tiempo. Mejor le diría, debería decirle, a mí me gustaría que manejes mejor tu tiempo. Esto nos va a permitir a nosotros cambiar el concepto y llevar realmente el mensaje que queremos llevarlo. Antes de leer lo anterior, nosotros usualmente cuando no leemos el mensaje, cuando no estamos claros con el mensaje, casi siempre
Si no tenemos el concepto de hacerlo personal, de primera persona, muchas veces decimos o generalizamos, y eso es malo también. Si una persona llega atrasado el día de hoy y decimos, es que tú siempre llegas atrasado, siempre no puedo contar contigo, nunca me ayudas, generalizamos, nunca vienes temprano. No, o sea, no es generalizar. Hoy tú no has llegado temprano. Hoy tú no me has ayudado. Muchas veces la gente está hablando y falta el respeto que está una persona hablando y el otro está con el celular, ¿cierto? Eso es falta de respeto. Pero me estás escuchando. Sí, sí, sí te oigo, sí te oigo, sí esto. No. O está en el computador, o está barriendo, o está haciendo cualquier cosa, o su otro trabajo, entonces no hay el debido respeto para poder entablar ese tipo de comunicación que lo queremos. Si no hay ese concepto, si no ha llegado ese mensaje, entonces, ¿qué sucede? Que en ese momento nosotros entramos en conexión con nuestras emociones. Y es cuando nos sentimos mal, nos sentimos alterados porque no llegamos a entender. Y para que nosotros veamos que tenemos que manejar estos dos hemisferios, primeramente, el hemisferio lógico, que es el raciocinio, las cosas concretas, a ver, lo que me estás diciendo, y el emocional, que es cuando yo realmente entiendo el concepto. Y si no lo entiendo, es cuando pues se altera mis emociones. Tengo un minuto o 2 minutos para que lo lean, lo que está escrito allí. Luego abrimos los micrófonos y me dan el concepto, dos personas que se atrevan, que se arriesguen a poder compartirnos lo que ahí entendieron y luego lo leo para ver si es que así es. Así es que me ayudan abriendo los micrófonos, por favor, Silvita. Genial, no tengo ahora mismo yo la posibilidad de aperturar Bueno, si micrófono. es que pueden abrir cada persona, podemos probarlo, por favor. Lean lo que pone ahí. Hay mucha gente, yo he dado este tipo de ejercicio, lo he dado en persona y ha habido mucha gente que no es capaz de poder entender lo que ahí pone, el mensaje profundo, lo que ahí pone, y se alteran, y se molestan, se desaniman y no avanzan. ¿Y es por qué? Porque estamos trabajando solo un hemisferio y tenemos que trabajar los dos hemisferios. Entonces, cuando alguien tenga claro el concepto de lo que pone ahí, me puede ayudar, por favor. Estoy muy atento a que ustedes me ayuden con eso. Me dice su nombre si gusta, si no, pues simplemente me da el concepto, lo que pone. Yo puedo, pero no lo he terminado de leer todo. Ah, perfecto. ¿Lo puedes leer en voz alta si no te importa? Ya, voy a leerlo. Fenomenal. Dice, si uno avanza confiado en la dirección de tus sueños, si uno avanza en la dirección de sus sueños y deseos para llevar la vida que ha imaginado, se encontrará con un... Es que aquí me molesta el zoom. Espérate, espera un poquito. Se molesta. Se encontrará con un éxito inesperado. Todos tus sueños pueden hacerse realidad si tienes el coraje de perseguirlos. No es lo que tú tienes, sino cómo usas. Me estoy corriendo para el lado, por eso me demoro. Lo que tienes, lo que marca la diferencia. Wow.
Ahí hay cinco números. 54.800. Muy bueno ese. A ver, eso es. Luego, Sabes. Sabe, ya pues perfecto. Sabe mejor el modo de predecir el futuro. Es inventándolo. Cualquiera que no esté come, cometiendo errores Correcto. es porque no está intentando, Correcto. perdón, Intentando. intentando, claro, lo que Lo nuestros suficiente. intentando lo suficiente. Chuta, cambié la posición del teléfono y se me perdió. Lo suficiente. Espera, recuerdo hoy, Lo Recuerden, suficiente. Perfecto, hasta ahí tú. ya, Genial. ¿Tu nombre cuál es? Armando Páez. Armando, fenomenal. Mis felicitaciones. Luz Marina, ¿me puedes ayudar con la siguiente parte, por favor? a ver si llego. Seguro que sí. Recuerden, hoy es el mañana acerca del cual te preocupabas ayer. Muchos de nuestros sueños parecen al principio imposibles de cumplir, luego pueden parecer improbables y luego cuando nos comprometemos firmemente se vuelven Inevitables. inevitables. El Cito. éxito es el éxito es Ir de fracaso en fracaso. Ajá. ¿es qué? Ir de Ir fracaso en Ir fracaso. de fracaso en fracaso sin perder el entusiasmo. Es duro fracasar, pero es todavía peor no haber intentado nunca triunfar. Haz lo que puedas con lo que tú Con lo que tengas. tengas, puede ser, donde Con lo que estés. tengas. Solo aquellos que se atreven a tener grandes fracasos terminan consiguiendo grandes éxitos. El miedo no existe en otro lugar excepto en la mente. La tragedia en la vida no consiste en no alcanzar tus metas, la tragedia en la vida es no tener metas Que alcanzar. para alcanzar. Perfecto, Luz Marina, muchas gracias, felicidades. Otra persona que se atreva a ayudarnos en Yo le la digo, otra parte. yo le digo, ahora Perfecto. comprendo que todo lo que tengo en este momento es el resultado de mis elecciones y que aprendo constantemente de cada experiencia vivida, ya que para mí es una gran lección. Estamos mucho Ya tiempo estamos. de nuestra vida llenándonos de miedos, pero cuando dejamos pasar las oportunidades por delante nuestro, nuestra vida se queda vacía. Entonces, solo en nuestro recuerdo permanecerá la amistad, el amor, el cariño, los recuerdos de aquellas personas que son capaces de hacernos sonreír. Saludos y abrazos. Roberto Puebla. Fenomenal. Muy bien, excelente. Muchas gracias. ¿Cómo se sintieron en los momentos en el que no podíamos entender y me salía a mí 54.835? Es lo que receptaba el cerebro. ¿Cómo nos sentimos? Muchas veces se desarrolla una parte que en nuestro cerebro que se llama frustración. Nos sentimos frustrados ante esa circunstancia inevitable. Peleamos, tratamos de conseguir lo que queremos, pero otras tantas resulta que pues lo dejamos. Y así me ha pasado con gente que no llega y hasta ahí llegó. Si para poder alcanzar, imagínense, dice, si uno avanza confiadamente en la dirección de sus sueños y deseos,
para llevar la vida que ha imaginado. Se encontrará con un éxito inesperado. Todos tus sueños pueden hacerse realidad si tienes el coraje de perseguirlos. No es lo que tú tienes, sino cómo usas lo que tienes, lo que marca la diferencia. ¿Sabes que el mejor modo de predecir el futuro es inventándolo? Cualquiera que no esté cometiendo errores es porque no está intentándolo lo suficiente. Recuerden, hoy es el mañana acerca del cual te preocupabas ayer. Muchos de nuestros sueños parecen al principio imposibles de cumplir, luego pueden parecer improbables y luego cuando nos comprometemos firmemente se vuelven inevitables. El éxito es ir de fracaso en fracaso sin perder el entusiasmo. Es duro fracasar, pero es todavía peor no haber intentado nunca triunfar. Haz lo que puedas, con lo que tengas, donde estés. Solo aquellos que se atreven a tener grandes fracasos terminarán consiguiendo grandes éxitos. El miedo no existe, es en otro lugar, excepto en la mente. La tragedia en la vida no consiste en no alcanzar tus metas. La tragedia en la vida es no tener metas que alcanzar. Ahora comprendo que todo lo que tengo en este momento es el resultado de mis elecciones y que aprendo constantemente de cada experiencia vivida, ya que para mí es una gran lección. Gastamos mucho tiempo de nuestra vida llenándonos de miedos, pero cuando dejamos pasar las oportunidades por delante nuestro, nuestra vida se queda vacía. Entonces, solo en nuestro recuerdo permanecerá la amistad, el amor, el cariño y los recuerdos de aquellas personas que son capaces de hacernos sonreír. Saludos y abrazos. Cuando nosotros vamos a leer la primera vez, ¿no nos llenamos de miedo? Claro que sí, y así se lea bien, así esté bien escrito. Nos llenamos de miedo y cuando aprendemos a dominar esto, nuestro cerebro lee la primera o entendiendo de que el significado, sin que lo tome en cuenta lo que está escrito, nosotros ya vamos enlazando, nuestro cerebro ya va enlazando. Y eso es lo que necesitamos, tenerlo claro, poder manejar nuestras emociones y a través del manejo de nuestras emociones es donde podemos realmente llegar a tener una comunicación asertiva, una comunicación eficaz con resultados que realmente nosotros queremos tener. Fenomenal, muy bien, excelente, genial, muchas gracias. Roberto. Sí, señor. Primero, primero felicitarte, Roberto, por la forma tan clara en que presentaste esta presentación de hoy, valga la redundancia. De verdad lo encontré genial, así que te felicito.